Sheridan conducía con lentitud frente a la larga fachada lisa del centro comercial cuando vio al chiquillo salir por las puertas principales, situadas bajo el cartel iluminado que rezaba Cousinstown. Era un niño de tal vez algo más de 3 años, aunque sin duda no pasaba de los 5. En su rostro se leía una expresión a la que Sheridan se había tornado muy perceptivo. Estaba intentando contener las lágrimas, pero no tardaría en echarse a llorar. Sheridan se detuvo un instante mientras le acometía la familiar sensación de disgusto. Aunque cada vez que se llevaba a un niño, la sensación se hacía menos acuciante. La primera vez no había pegado ojo en una semana. No podía dejar de pensar en aquel turco enorme y grasiento que se hacía llamar señor Brujo, de pensar en qué haría con los niños. «Los mando a dar un paseo en barca, señor Sheridan», le había explicado el turco, aunque en su caso, la frase había sonado algo así como «Los mando a dar un paseo en vaca, señor Sheridan». El turco había esbozado una sonrisa. «Y si sabe lo que le conviene, dejará de hacer preguntas», decía aquella sonrisa, y lo decía alto y claro, sin acento alguno. Sheridan había dejado de hacer preguntas, pero eso no significaba que hubiera dejado de pensar en el asunto. Sobre todo después, dando vueltas y más vueltas sobre el asunto, deseando poder volver atrás para dar otro giro al asunto, para poder alejarse de la tentación. La segunda vez lo había pasado casi igual de mal, la tercera vez algo menos, y a la cuarta ya casi había dejado de pensar en el paseo en barca y lo que podría esperar a los niños a su término. Sheridan estacionó la furgoneta en una de las plazas más cercanas al centro comercial y que estaba reservada a los inválidos. En la parte trasera de la furgoneta llevaba una matrícula especial que el Estado concede a los inválidos. La matrícula valía todo su peso en oro, porque impedía que los guardias de seguridad sospecharan, y además porque esas plazas resultaban muy prácticas y casi siempre estaban vacías. Siempre finges que no buscas nada, pero siempre robas una matrícula de inválido 1 o 2 días antes. Al diablo con esas tonterías. Estaba metido en un lío y ese niño era el único que podía resolver sus problemas. Se apeó de la furgoneta y caminó hacia el niño, que miraba en derredor con una expresión de creciente pánico. Sí, señor, pensó Sheridan. Unos 5 años, tal vez 6, pero muy menudito. Bajo las estridentes luces fluorescentes que emanaba al interior del edificio, el niño aparecía blanco como la nieve. No solo asustado, sino realmente enfermo. Sheridan supuso que su aspecto se debía al miedo. Por lo general, reconocía aquella expresión en cuanto la veía, porque había visto un gran terror reflejado en su propio espejo durante el último año y medio. El niño alzó los ojos esperanzados hacia las personas que pasaban junto a él, personas que entraban en el centro comercial ansiosas por comprar, que salían cargadas de paquetes con el rostro soñador, casi como drogado, impregnado de algo que probablemente tomaban por satisfacción. El niño, enfundado en vaqueros Doveskin y una camiseta de los Penguins de Pittsburgh, buscaba ayuda. Buscaba a alguien que le mirara y comprobara que algo andaba mal. Buscaba a alguien que le formulara la pregunta adecuada. ¿Has perdido a tu padre, hijo? El niño buscaba a un amigo. Y aquí estoy yo, pensó Sheridan mientras se acercaba. Aquí estoy yo seré tu amigo. Cuando estaba a punto de alcanzar al niño, divisó a uno de los guardias de seguridad del centro comercial. Avanzaba despacio por el pasillo central en dirección a las puertas principales. Tenía la mano metida en un bolsillo, sin duda buscando un paquete de cigarrillos. Dentro de un momento saldría, y al diablo con el golpe de Sheridan. Mierda, pensó, aunque al menos el poli no lo vería hablando con el niño cuando saliera. Sheridan retrocedió unos pasos y fingió rebuscar en sus bolsillos para asegurarse de que todavía llevaba las llaves. Su mirada pasó del niño al guardia de seguridad y otra vez al niño. El pequeño se echó a llorar. No a aullar, todavía no, pero gruesas lágrimas que parecían rosadas a la luz roja del cartel Cousinstown empezaban a rodar por sus mejillas.
La chica de la cabina de información llamó por señas al guardia de seguridad. Era bonita, de pelo oscuro y unos 25 años. El guardia de seguridad era rubio y llevaba bigote. Cuando el rubio apoyó los codos en el mostrador con una sonrisa pintada en el rostro, a Sheridan se le ocurrió que parecían uno de aquellos anuncios de cigarrillos que salen en las contraportadas de las revistas. Él ahí, fuera, muriéndose, y ellos coqueteando. Que si qué haces después del trabajo, que si quieres ir a tomar algo al bar, bla 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 bla. Ahora la chica estaba haciéndole ojitos al tipo. Qué bonita. De pronto, Sheridan decidió correr el riesgo. El pecho del chiquillo temblaba y en cuanto estallara en llanto auténtico, llamaría la atención de alguien. A Sheridan no le hacía ni pizca de gracia acercarse al chico con un poli a menos de 20 metros, pero si no pagaba sus deudas al señor Reggie en las próximas 24 horas, creía que un par de hombres enormes le harían una visita y le practicarían cirugía rápida en los brazos, añadiéndole varios codos a los que ya tenía. Se acercó al chaval un hombre alto y robusto, enfundado en una discreta camisa Van Heusen y pantalones de color café. Un hombre con un rostro ancho y amable que parecía confiable a primera vista. Se inclinó hacia el pequeño posando las manos justo por encima de las rodillas y el chiquillo alzó el rostro pálido y asustado hacia el de Sheridan. Tenía los ojos verdes como esmeraldas, cuyo color se acentuaba a causa de las lágrimas que brotaban de ellos. ¿Has perdido a tu padre, hijo?, inquirió Sheridan. Mi abuelito, ¿dónde está mi abuelito?, repuso el niño mientras se secaba las lágrimas. De pronto, el niño estalló en sollozos y una mujer se volvió con una expresión de vaga preocupación. No pasa nada, le aseguró Sheridan. La mujer siguió su camino. Sheridan rodeó los hombros del chico en ademán de consuelo y tiró de él hacia la derecha, en dirección a la furgoneta. A continuación, echó otro vistazo al interior del centro comercial. El guardia de seguridad había acercado el rostro al de la chica de información. Parecía que algo más que el cigarrillo de la muchacha se iba a encender aquella noche. Sheridan se tranquilizó. Tal como estaban las cosas, podrían estar atracando el banco que había al final del vestíbulo principal y el policía no se enteraría de nada. Aquello iba a ser pan comido. quiero mi abuelito, sollozó el pequeño. Claro que sí, lo consoló Sheridan. y lo encontraremos, no te preocupes. Tiró de él un poco más hacia la derecha. El niño alzó una mirada esperanzada hacia él. ¿puede encontrarlo? Pues claro, exclamó Sheridan con una amplia sonrisa. Encontrar abuelitos perdidos. Bueno, podría decirse que es mi especialidad. El niño esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos seguían llenos de lágrimas. ¿De verdad? De verdad de la buena, aseguró Sheridan mientras echaba otro vistazo al policía, al que apenas veía ya y que apenas podría verle a él, si es que llegaba a alzar la vista, claro está. Sheridan se cercioró de que el poli siguiera en lo suyo, y así era. ¿Qué ropa llevaba tu abuelito, hijo? Casi siempre lleva traje. Respondió el niño. Solo una vez llevaba jeans. Terminó como si Sheridan tuviera la obligación de saber todas aquellas cosas acerca de su abuelito. Apuesto que lleva un traje negro, aventuró. ¿Lo has visto? ¿Para dónde?, inquirió el niño con ojos brillantes. Empezó a dirigirse ansioso hacia la entrada principal, olvidadas ya las lágrimas, y Sheridan tuvo que hacer un gran esfuerzo para no agarrar al pálido chiquillo en aquel preciso instante. Este tipo de cosas no eran convenientes. No podía provocar una escena. No podía hacer nada que la gente recordara más tarde. Tenía que conseguir que subiera a la furgoneta. El vehículo tenía todos los vidrios ahumados, excepto el parabrisas. Era casi imposible ver lo que había dentro, a no ser que uno aplastara la nariz contra el vidrio. Lo primero era lograr que subiera a la camioneta. Rozó el brazo del chiquillo. No lo he visto dentro, sino ahí enfrente. Señaló hacia el otro extremo del enorme estacionamiento.
sembrado de interminables hileras de vehículos. Al otro lado había un sendero de acceso y más allá se veían los dos arcos amarillos del logotipo de McDonald's. ¿Por qué abuelito fue tan lejos? Inquirió el pequeño, como si Sheridan o su abuelito, o tal vez los dos, se hubieran vuelto locos de remate. No lo sé, repuso Sheridan. Su mente trabajaba con rapidez, zumbando como un tren expreso, como siempre que llegaba al punto en que o dejaba de cagarse en los pantalones y hacía las cosas bien, o la fastidiaba con todas las de la ley. Abuelito. Nada de padre o papá, sino abuelito. El chico lo había corregido. Tal vez eso quisiera decir, decidió Sheridan. Pero estoy casi seguro de que era él. Un tipo algo mayor con traje negro, pelo blanco, corbata verde. Y abuelito llevaba corbata azul. Intervino el pequeño. Ese sí fue Arobita. Bueno, sí, tal vez era azul, se apresuró a añadir Sheridan. Es posible que me confunda con esas luces. Vamos, sube la camioneta. Te llevaré hasta donde lo he visto. ¿Estás seguro que ese era el abuelito? No sé por qué iría a ese lugar. Sheridan se encogió de hombros. Mira, niño, si estás seguro de que no era él, pues quizás sea mejor que lo busques tú solo. A lo mejor incluso lo encuentras. Con aquellas palabras, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la camioneta. El chico no caía. Pensó en regresar e intentarlo de nuevo, pero ya había ido demasiado lejos. O bien mantienes el contacto de forma que no llame la atención, o bien te buscas pasar 20 años en la cárcel. Sería mejor ir a otro centro comercial. Scotterville tal vez, o... Espere, señor. El niño le llamaba con la voz teñida de pánico. Oía las suaves pisadas de unos tenis de lona. Es que le dije que tenía sed. Sheridan se volvió con una sonrisa. No pensaba dejarte solo de todas formas, hijo. Llevó al chico a la camioneta, que tenía 4 años y estaba pintada de un descolorido azul. Abrió la puerta y dedicó una sonrisa al chiquillo, quien lo miró con una expresión de duda. Los ojos verdes parecían nadar en su pequeño rostro pálido, ojos tan grandes como los de un niño extraviado de una de esas fotos que anuncian en los semanarios sensacionalistas baratos como el National Enquirer o el Inside View. Vamos, sube, dijo Sheridan, con una sonrisa que casi pareció del todo natural. Resultaba siniestra la facilidad con que se había acostumbrado a esto. El chico subió. Aunque no lo sabía, su trasero perteneció a Brick Sheridan desde el momento en que se cerró la puerta. Sheridan tenía un solo problema en la vida. No eran las mujeres, aunque le gustaba escuchar el susurro de una falda o tocar la suave textura de unas medias de seda tanto como cualquier otro hombre. Y tampoco era la bebida, aunque tampoco era precisamente abstemio. El problema de Sheridan, o mejor dicho, su gran defecto, eran las cartas. Cualquier tipo de juego de cartas, siempre y cuando fuera con apuesta. Había perdido empleos, tarjetas de crédito, la casa que había heredado de su madre. Nunca había estado en la cárcel, al menos hasta entonces, pero la primera vez que tuvo problemas con el señor Reggie, había reflexionado que en comparación, la cárcel sería como el paraíso. Aquella noche se había vuelto un poco loco. Se había percatado de que era mejor perder enseguida. Cuando pierdes al comienzo, te desalientas y te vas a casa. Miras alguna serie en la tele y te metes en la cama. Pero si ganas un poco al principio, entonces ya no puedes parar. Sheridan no había podido parar aquella noche y terminó con $17,000 de deudas. Apenas daba crédito. Se había marchado a casa como en un sueño, casi regocijado por la enormidad del desastre. Durante el regreso a casa, se había repetido una y otra vez que no debía al señor Reggie $700, ni 7,000, sino 17,000. Cada vez que intentaba pensar en este asunto, la risa le invadía y tenía que subir el volumen de la radio. Pero la risa no lo invadió la noche siguiente, cuando los dos gorilas, esos dos que sin duda
le doblarían los brazos en toda una serie de lugares nuevos e interesantes, lo llevaron a la casa del señor Reggie. Le pagaré. Había farfullado Sheridan de inmediato. Le pagaré. Escuché, no hay problema. Un par de días. Una semana como mucho. 2 a lo sumo. Me aburre, Sheridan, había respondido el señor Reggie. Yo... Cierra la boca. Si te doy una semana, ¿crees que no sé lo que harás? Le sacarás $200 a algún amigo, si es que tienes alguno que aún esté dispuesto a prestarte. Si no encuentras a nadie, entonces robarás una tienda de vinos, si es que tienes el valor. Lo dudo mucho, pero todo es posible. El señor Reggie se había inclinado hacia adelante, con la barbilla apoyada en las manos y una sonrisa dibujada en el rostro. Olía a algún perfume barato. ¿Y si consigues $200, qué harás con ellos? Se los daré a usted, había farfullado Sheridan, a punto de echarse a llorar. Se los daré inmediatamente. No es verdad, había replicado el señor Reggie. Te los jugarás para intentar que proliferen, y lo que me darás a mí será un montón de excusas de mierda. Esta vez te has pasado, amigo. Te has pasado en serio. Incapaz de contenerse ni un segundo más, Sheridan había estallado en sollozos. Estos tipos de aquí podrían enviarte al hospital durante mucho tiempo, había proseguido el señor Reggie con aire pensativo. Tendrías un tubo en cada brazo y otro saliendo de tu nariz. Los sollozos de Sheridan se habían intensificado. Te daré una oportunidad, había continuado el señor Reggie, al tiempo que le entregaba un papel doblado. Es posible que te lleves bien con este tipo. Se hace llamar señor Brujo, pero es un desgraciado igual que tú. Ahora lárgate de aquí. Te haré venir dentro de una semana y tendré los comprobantes de la deuda sobre esta mesa. O me los compras entonces, o mis amigos te harán puré, ¿vale? Y como dicen, una vez que empiezan, ellos no paran hasta quedar satisfechos. El verdadero nombre del turco figuraba en el papel doblado. Sheridan había ido a verle y se había enterado del asunto de los niños y de los paseos en barca. El señor Brujo había mencionado una cifra sensiblemente superior a la que le debía al señor Reggie. Fue entonces cuando empezó a pasearse por los centros comerciales. Sheridan salió del estacionamiento principal del centro comercial de Kensington. Se detuvo para comprobar que no venían coches, atravesó el sendero de acceso y entró en la calzada de acceso al McDonald's. El niño estaba sentado en el borde del asiento, con las manos sobre las rodillas de los tejanos y los ojos completamente atentos. Sheridan se acercó al edificio, dio un rodeo para evitar el carril de encargo de comida y continuó. ¿Por qué damos por atrás? Quiso saber el niño. Hay que dar la vuelta para ir a las otras puertas, explicó Sheridan. Tranquilo, pequeño. Creo que lo he visto ahí dentro. ¿De veras lo has visto? Sí, estoy casi seguro. La expresión atormentada del pequeño se transformó en otra de sublime alivio, y por un instante Sheridan sintió compasión por él. Al fin y al cabo, no era un monstruo ni un maníaco, por Dios. Pero las deudas habían ido aumentando cada vez un poco más, y el cabrón del señor Reggie no tenía reparo en alguno en dejar que Sheridan se ahorcara. En aquel momento ya no eran 17,000 ni 20,000, ni siquiera 25,000, sino $35,000. Todo un batallón de billetes verdes que debía pagar si no quería encontrarse con todo un nuevo juego de codos el sábado siguiente. Detuvo el coche en la parte posterior del edificio, junto a los contenedores de basura. No había ningún coche aparcado ahí. Perfecto. En la portezuela había un bolsillo elástico para guardar mapas y cosas similares. Sheridan introdujo en él la mano izquierda y extrajo unas esposas de acero abiertas. ¿Por qué paramos aquí, señor?, inquirió el chiquillo. Su voz volvía a denotar temor, pero se trataba de un temor distinto. El pequeño acababa de darse cuenta de que perder a su abuelito en el centro comercial tal vez no era lo peor que le podría haber pasado. No paramos, repuso Sheridan en tono despreocupado.
La segunda vez había descubierto que no era conveniente subestimar ni siquiera a un niño de 6 años asustado. El segundo niño le había dado una patada en las bolas y por poco se sale con la suya. Es que acabo de recordar que no me he puesto las gafas. ¿Me podrían retirar la licencia? Están en ese estuche que hay en el suelo. Han caído hacia tu lado. Pásamelas, ¿quieres? El chico se inclinó para recoger el estuche que estaba vacío. Sheridan se acercó a él y cerró una de las esposas sobre la mano extendida del niño con toda la facilidad del mundo. Y entonces empezaron los problemas. ¿No había acabado de recordarse que era malo subestimar incluso a un niño de 6 años? El niño peleaba como un pequeño lobo, retorciéndose con una fuerza a la que Sheridan no habría dado crédito de no estar experimentando sus consecuencias en aquel mismo instante. Se resistía, peleaba e intentaba arrastrarse hacia el suelo mientras jadeaba y lanzaba extraños chillidos, parecidos a los de un pájaro. Por fin alcanzó la manecilla de la puerta. Esta se abrió, pero la luz interior no se encendió, pues Sheridan la había roto tras el segundo secuestro. Sheridan agarró al niño por el cuello redondo de la camiseta de los Penguins y tiró de él hacia adentro. Intentó cerrar la segunda esposa en torno a la riostra especial que había junto al asiento del copiloto, pero falló. El niño le mordió la mano 2 veces hasta hacerle sangrar. Dios, tenía los dientes como cuchillas de afeitar. La acometió un intenso dolor que le ascendió por el brazo. Asestó al niño un puñetazo en la boca. El niño cayó sobre el asiento, medio atontado con la sangre de Sheridan todavía sobre los labios, la barbilla y el cuello de la camiseta. Sheridan cerró la esposa sobre la riostra y se hundió en su propio asiento mientras se succionaba la sangre de la mano. El dolor era terrible. Se sacó la mano de la boca y observó las heridas a la mortecina luz del salpicadero. Distinguió 2 hileras de orificios superficiales, de unos 5 centímetros de longitud que avanzaban hacia la muñeca desde los nudillos. La sangre brotaba en pequeños hilillos. Pese a todo, no sentía deseos de volver a golpear al muchacho, y eso no tenía nada que ver con el hecho de que dañar la mercancía del turco, quien le había advertido en tono grasiento y casi escrupuloso que dañar la mercancía era dañar su valor. No, él no culpaba al muchacho por resistirse. Él habría hecho lo mismo. Pero tendría que desinfectarse la herida cuanto antes, tal vez incluso ponerse una inyección. Había leído en alguna parte que las mordeduras humanas son las peores. Aún así, no podía menos que admirar el valor del muchacho. Puso la primera, rodeó el local de hamburguesas, pasó el carril de encargo y salió a la calzada de acceso. Al llegar ahí, dobló a la izquierda. El turco tenía una gran casa estilo rancho en Taluda Heights, en las afueras de la ciudad. Sheridan se dirigiría ahí por carreteras secundarias a fin de no correr ningún riesgo. 30 millas, unos 45 minutos, tal vez 1 hora. Pasó junto a un cartel que rezaba "Gracias por realizar sus compras en el hermoso centro comercial Kensington". Volvió a doblar a la izquierda y mantuvo la furgoneta a 70 km por hora, el límite de velocidad autorizado. Extrajo un pañuelo del bolsillo posterior de sus pantalones y se envolvió el dorso de la mano derecha. Procuró concentrarse en los $40,000 que el turco le había prometido a cambio de un niño. Se arrepentirá, anunció el niño. Sheridan miró a su alrededor con impaciencia, recién arrancado de un sueño en el que había ganado 20 partidas seguidas y tenía al señor Rey arrastrándose a sus pies. Para variar, suplicándole que se detuviera. ¿Qué pretendía hacer? ¿Acabar con él? El niño estaba llorando de nuevo y sus lágrimas seguían teniendo el mismo aspecto rosado que antes, pese a que ya no se hallaban bajo el influjo de las luces del centro comercial. Sheridan se preguntó por primera vez si el niño padecería alguna enfermedad contagiosa. En fin, era un poco tarde para preocuparse de cosas así, de modo que desterró la posibilidad de su mente. Cuando el abuelito lo encuentre, se arrepentirá, insistió el crío. Claro, asintió Sheridan mientras encendía un cigarrillo. Abandonó la carretera estatal 28 y tomó una carretera de 2 carriles, de asfalto negro y sin marcas de ninguna clase.
A su izquierda se extendía una marisma alargada, a la derecha un bosque denso. Entre sollozos, el niño tiró de las esposas. Basta, no te servirá de nada. Pese a la advertencia, el niño volvió a jalar hacia arriba y se oyó un sonido que a Sheridan no le gustó ni una pizca. Sheridan giró la cabeza y quedó pasmado al comprobar que la argolla de metal que había junto al asiento, una barra que él mismo había fijado, aparecía un poco doblada. Mierda, Pensó. tiene dientes como cuchillas de afeitar y ahora me entero de que es más fuerte que un maldito buey. Si es así cuando está enfermo, no quiero saber lo que habría pasado si lo pillo en un momento en que se encuentra bien. Sacudió el frágil hombro del pequeño. Te dije que basta. No. El niño volvió a tirar las esposas y Sheridan vio cómo el metal se doblaba un poco más. Dios mío, ¿cómo era posible esto? Es el pánico, se dijo. Por eso tiene tanta fuerza. Pero ninguno de los otros niños había tenido tanta fuerza y muchos de ellos habían estado mucho más aterrorizados que aquel niño a estas alturas del juego. Abrió la guantera incorporada entre los dos asientos y extrajo una jeringuilla. Se la había dado el turco, quien le había advertido que solo debía utilizarla en caso de extrema necesidad. Las drogas, había afirmado, pueden dañar la mercancía. ¿Ves esto? El niño lanzó una mirada de soslayo a la jeringuilla e hizo una demanda de asentimiento. ¿Quieres que la use? El niño meneó la cabeza de inmediato. Fuerte o no, era presa del terror que todos los niños sienten ante una jeringa. Sheridan se tranquilizó al comprobarlo. Muy sensato de tu parte. Te dejaría muerto. Se interrumpió. No quería decirlo. Maldita sea, él era un buen tipo, de verdad, cuando no estaba metido en líos. Pero esto tenía que hacerlo. El niño lo miró fijamente con los labios temblorosos y las mejillas blancas de terror. Tú deja de tirar de las esposas y yo guardo la jeringa, ¿está bien? Está bien. Susurró el niño. ¿Lo prometes? El niño levantó un labio al pronunciar la palabra. Tenía un diente manchado de sangre. ¿Lo juras por tu madre? No tengo madre. Mierda. Masculló Sheridan asqueado mientras aumentaba la velocidad. Iba un poco más deprisa, no solo porque por fin había abandonado la carretera principal, sino porque aquel niño le daba escalofríos. Sheridan no quería más que entregárselo al turco, cobrar y largarse. Mi abuelito es muy fuerte, señor. ¿Oh, sí? Replicó Sheridan. Apuesto que lo es, niño. El único de la residencia de ancianos que levanta pesas como un desgraciado, ¿eh? Encontrará. Ajá. Puede hablarme. Sheridan no lo dudaba. Él mismo podía oler al crío. El miedo despedía un olor con el que se había familiarizado durante sus expediciones anteriores. Pero el olor de este era irreal, una mezcla de sudor, tierra y ácido sulfúrico. Cada vez estaba más convencido de que al niño le pasaba algo grave. Pero eso no tardaría en ser problema del señor brujo, no suyo. Sheridan abrió un poco su ventanilla. A la izquierda todavía seguía la marisma. Fragmentos de luz de luna brillaban sobre el agua estancada. Mi abuelito sabe volar. Claro, Repuso Sheridan. después de un par de botellas de vino, apuesto que vuela como un maldito halcón. Mi abuelito. Ya basta de historias de tu abuelo, ¿vale? El niño se quedó en silencio. 7 kilómetros más adelante, la marisma se fue ensanchando hasta convertirse en una gran laguna vacía. Sheridan tomó un camino de tierra apisonada que rodeaba el lado norte de la laguna. 8 kilómetros más adelante, y hacia el oeste, tomaría la carretera 41, y de ahí ya solo quedaría un tramo recto hasta la casa del señor brujo. Echó un vistazo a la laguna, una extensión plateada a la luz de la luna, y de pronto, la luna dejó de brillar. Desapareció.
Sobre la furgoneta se oyó un sonido parecido al que producen las sábanas al ondear al viento. ¡Abuelito! Gritó el niño. Cierra el pico, es un pájaro. Pero de pronto sintió que un gran escalofrío le recorría el cuerpo. Un escalofrío tremendo. Miró al pequeño. Había vuelto a abrir los labios, mostrando los dientes. Tenía dientes blancos, muy blancos, y grandes. No, grandes no. No era la palabra exacta. Largos era la palabra exacta. Sobre todo los dos arriba, a los lados. ¿Cómo se llamaban? Los colmillos. Empezó a divagar de nuevo, como si se hubiera metido unas rayas de cocaína. Es que le dije que tenía sed cuando mi abuelita no encuentra esa cantidad. Mi abuelita es muy fuerte, sí. Puede jalarme. Mi abuelita sabe. Algo aterrizó sobre el techo de la camioneta con un gran golpe sordo. ¡Abuelito! Volvió a gritar el pequeño, casi loco de alegría. De pronto, Sheridan dejó de ver la carretera. Una enorme ala membranosa sembrada de venas palpitantes cubrió toda la extensión del parabrisas. Sheridan lanzó un grito y pisó el freno con la esperanza de que aquella cosa saliera despedida del techo. Volvió a llegar hasta él el sonido del metal procedente de su derecha, seguido de un chasquido, y al cabo de un instante, los dedos del crío se abalanzaron sobre su rostro, rasgándole las mejillas. Me has matado, abuelito. Chillaba el niño con su voz de pájaro, y el rostro alzado hacia el techo de la camioneta. Me has matado, abuelito. No le entiendes, niño, Pensó Sheridan mientras buscaba la jeringa a tientas. yo no soy malo, solo estoy en un apuro. De pronto, una mano que parecía más una garra que una auténtica mano atravesó el vidrio de la ventanilla y le arrebató la jeringa, además de 2 dedos. Al cabo de un instante, el abuelito arrancó toda la puerta de un solo tirón, convirtiendo las bisagras en brillantes virutas de metal inútil. Sheridan entrevió una capa ondeante, negra por fuera y roja por dentro, así como la corbata de aquella criatura, y aunque en realidad era un lazo, era azul, sin lugar a dudas, tal como habría afirmado el chiquillo. El abuelito sacó a Sheridan del coche de un solo jalón, y sus garras se le clavaron en la chamarra, después en la camisa, y a continuación en lo más profundo de la carne de los hombros. De repente, los ojos verdes del abuelito adquirieron un color rojo oscuro, como la sangre. Hemos ido al centro comercial para comprar juguetes articulados, susurró el abuelito. El aliento le olía a carne y sangre. Sí, de esos que salen en la tele, prosiguió. Todos los niños los quieren. Debería haberlo dejado en paz. Debería habernos dejado en paz a los dos. Zarandeó a Sheridan como si de un muñeco se tratara. Cuando el hombre gritó, lo zarandeó un poco más. Sheridan oyó que el abuelito le preguntaba al niño con toda amabilidad si todavía tenía sed, y oyó al niño de responder que sí. Sí, abuelito, tengo mucha sed. Mi señor mala y llegó y tengo mucha sed. Vio la uña del pulgar del abuelito una fracción de segundo antes de que desapareciera bajo su barbilla. Una uña mordida y gruesa que le rebanó el cuello antes de que se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y lo último que vio antes de sumirse en las tinieblas fue al niño, con las manos formando un cuenco para recoger en ellas el río de sangre, del mismo modo que Sheridan había unido las manos para beber en la fuente del jardín trasero en los días más calurosos de verano cuando era niño. Y al abuelito, que acariciaba el cabello del niño con suavidad, con mucho cariño, como lo haría cualquier abuelito.